Voy a hablar en una diapositiva de los juicios de Nuremberg, aquellos juicios que se realizaron en 1945, 1946, hace 80 años, de un psicólogo, bueno, un psicólogo, no, un psiquiatra estadounidense, que voy a decir y comentar una cosa sobre él, aparte de su vida y, bueno, que realiza además los juicios de lo que surgió en Nuremberg, de un ejemplo de Alemania, de etimología, de definición de diversos conceptos, tanto en la filosofía como en la biología. La psicología de la religión se enfoca en la vida interior, las funciones psíquicas, pensamientos y sentimientos que dirigen a una persona hacia lo sagrado o espiritual. Además, las prácticas religiosas, ya sea ritos u oraciones, se asocian con la salud mental y la esperanza en momentos de crisis. Porque la psicología de la religión lo que lleva a cabo es esa manera de cual se lleva a cabo un estudio psicológico de la persona y que con lo espiritual, la gracia divina, todo ello, pues llevará a que las personas pues tengan alguna esperanza cuando tengan una crisis geras que existen, que en realidad al final los tipos de crisis que realizan más los especialistas son los psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas con la pedagogía. Lo que pasa es que la pedagogía está más relacionada con el ámbito de la educación y de los niños. La psicología existe infantil, la psiquiatría igual, el psicoanálisis también. La pedagogía de la religión busca metodologías para integrar la teología en el desarrollo integral de las nuevas generaciones, dialogando con la cultura y los retos actuales sin fines estrictamente evangelizadores. Es decir, no es imponer, sino es llevar a cabo pues, la estructura, a lo mejor, por ejemplo, en Europa Occidental, con esa cultura religiosa, a las futuras generaciones. Por ejemplo, el vitalismo es una doctrina filosófica y biológica que postula la existencia de una fuerza vital, o vis vitalis, inmaterial e irreductible, esencial para los fenómenos biológicos y distintas de los procesos físico-químicos. Defiende que los seres vivos poseen un principio inmaterial que los diferencia de la materia inerte porque tenemos alma, a diferencia de los seres inertes que no tienen nada. Por ejemplo, un ser inerte serían las piedras. Son seres inertes, también se consideran en el ámbito de la biología. Y el término o la etimología de vitalismo proviene del latín de vita, que es vida, el sufijo al es relativo a, y el sufijo ismo es doctrina o sistema. Literalmente, ¿qué significa el término etimológico de vitalismo o del vitalismo? Pues doctrina relativa a la vida. Porque el vitalismo en realidad es una corriente filosófica y biológica proporciona que está más importante la vida por lo demás. Eso sería el vitalismo. Que luego eso se recogió en las estructuras, por ejemplo, de Alemania en los años 30, cuando Hitler subió el poder, de que había una sola raza y el espacio, todo ello, en la cual luego se llevó a cabo en el ámbito de Alemania, que lo que Hitler quería era imponer su cultura y eliminar la de, por ejemplo, los países que estaban enfrente o cercanos al régimen alemán dictatorial. Entre ellos, el mayor es lo del ANUS, la Unión Austria-Alemania. Austria ya ni existió, eso se denominó así, ni Alemania tampoco, ese ANLUS, porque Alemania sí existía, pero Austria nada. eh, la expansión hacia la parte de lo que fue en su momento Checoslovaquia, que es Eslovaquia, Eslovenia, bueno, Yugoslavia en su momento, cuando se reestructuró el mapa en 1919 tras el Tratado de Versalles y las imposiciones por parte de los aliados al Imperio Alemán o a Alemania, porque ya Alemania no era una monarquía, y lo que hizo Hitler fue expandirse, expandirse con el espacio vital de todo, es decir, ese vitalismo, con la expansión de que es lo que recogió luego con el régimen al final alemán. La teología científica es el estudio sistemático y riguroso de la religión abordado frecuentemente a través de la sociología de la religión o estudios académicos críticos. Es decir, que la teología científica lo que se lleva a cabo es un estudio sistemático y riguroso de la religión, que normalmente tiene relación con la sociología de la religión, como es el estudio de quién cree, quién no, relacionado, o estudios académicos críticos. La filosofía de la religión se ocupa de la parte lógica y razonable, explorando la metafísica, pruebas de la existencia de Dios y teorías sobre el origen y función de las religiones. La filosofía lo que habla son cuestiones. ¿De dónde viene el ser humano, por ejemplo, es una cuestión? En el ámbito, por ejemplo, de la religión, te puede decir una cosa. La filosofía de la religión, hay la pregunta, ¿Dios existe? ¿Dios no existe? ¿Hay veracidad o no en torno a la existencia de esa deidad o ser superior? Lo que hablaron, por ejemplo, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y otros tantos teólogos y filósofos en la época medieval e incluso pasando ya por el, bueno, pasando hasta ya el siglo de las luces, cuando en el siglo XVIII ya
Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Kant y otros tantos, el empirismo, porque el racionalismo también existía, pues ya empezaron a cuestionarse las preguntas si había o no. Algunos se creían, por ejemplo, Kant, que era el método de ese intermedio entre el racionalismo cartesiano de Descartes y el empirismo de Hume o Locke. Pues se pensaba pues, que había para Kant que todo lo que se percibe en los sentidos es lo que se ve. Luego puede ser que hay otras cosas en la mente que se tengan ideas. Para Hume, lo que está más allá de los sentidos o Locke no existía. Para Descartes sí que hablaba que había algo arriba en torno al racionalismo, dando importancia siempre el racionalismo a la razón por encima del mundo de los sentidos. Pero ellos siempre han hablado, o sea, ya o no tengan experiencias o no más o menos, siempre han llevado a cabo. Igual que, por ejemplo, se habló ya en el ámbito, por ejemplo, de lo del platonismo y el neoplatonismo, mejor dicho, el neoplatonismo, cuando Plotino tergiversó las ideas platónicas, como Platón dijo que había dos mundos, pues al final se tergiversó y el cristianismo lo recogió muy bien en las ideas de Platón. De otra manera, claro. Douglas Kelly fue psiquiatra y oficial del Cuerpo de Inteligencia Militar del Ejército estadounidense. Desempeñó como psiquiatra jefe de la prisión de Nuremberg durante los primeros meses de los juicios de Nuremberg y trabajó para determinar la competencia de los acusados antes de su juicio, que dijo incluso que eran locos, que no tenían ningún tipo de problema. Los consideró así como que no habían hecho ningún tipo de maldad, por ejemplo, el régimen alemán durante más de 10 años y los consideró un poquito que te estaban perturbados. Algo de verdad que explica un poco la forma de cómo veían a lo mejor antiguamente algunas figuras. Y también, quién sabe, si algún pensador del momento o cualquier político, más que pensadores, yo creo que intelectuales, yo creo que estarían hasta en contra de lo que hizo Alemania en la Segunda Guerra Mundial y en los años 20 y, bueno, sobre todo los años 30, antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. El problema es que, claro, había gente política que incluso hasta confiaba en que podrían eso y algunos los absorbieron, otros no. Bueno, absorbieron a tres de ellos, otros es verdad que estuvieron en la cárcel, otros, bueno, algunos hasta los mataron o por lo que hizo, y a mí me parece correcto lo que hicieron los políticos, pero vamos, que vengan algunos psiquiatras que son especialistas del pensamiento y de la conducta humana y digan que eran unos locos y que no hicieron nada mal, no tiene mucho sentido tampoco a veces en el pensamiento, ¿sabes? Sabéis en eso de entender cómo se puede comprender que a veces cuando alguien tiene perturbaciones o problemas, sí que se le puede ayudar en el ámbito de la ayuda para problemas, para autoestima, pero eso en eso, pero lo que hicieron ellos que eran crímenes de guerra brutales y matar a gente inocente, población inocente, como la población judía, parte de Alemania, pues, y Hitler, pues eso no es que sean locos, sino esos que tienen una maldad interiorizada dentro, es explicado así. En Alemania destacó Rudolf Hermann Lotze, que fue filósofo y lógico alemán. También contaba con un grado de médico y era muy versado en biología, es decir, muy práctico. Y sus estudios en medicina fueron pioneros en el campo de la psicología científica. Que por cierto, gracias a él, luego otro psicólogo, Wilhelm Wundt, además psicólogo y filósofo alemán, fue el que recogió ese guante de la psicología científica para explicarla. Pero él fue el que dio la base para entender qué es o comprender qué es la psicología científica. Rudolf Hermann Lotze fue el pionero en dar nombre a la psicología científica, aunque Wilhelm Wundt fue el psicólogo y filósofo más destacado de la cultura germana en ese término, porque la psicología científica es el estudio de la conducta y los procesos mentales utilizando el método científico, basándose en la observación, la experimentación y el análisis riguroso de datos para entender cómo pensamos, sentimos y actuamos, distinguiendo hechos de mitos y aplicando conocimientos para mejorar la vida. Los orígenes formales comienzan con Wilhelm Wundt, el psicólogo y filósofo alemán, en 1879, aunque quien fue el pionero fue Rudolf Hermann Lotze con el término. La sociología de la religión analiza el fenómeno religioso como un proceso social, estudiando las estructuras, compartiendo y cómo influye o es influenciado por la sociedad a través de métodos inductivos, que es como al final la teología científica, que recoge al final la teología científica los datos de cómo es la sociedad en torno a la religión y es cómo en realidad cómo está formado la sociedad, por ejemplo, europea, que son bueno,
católicas, protestantes, bueno, cristiana en sí, todo el ámbito occidental, europeo, y bueno, oriental tiene también su propia religión, por ejemplo, Grecia, y a partir de ahí, la sociología de religiones es un estudio de religiones y cómo han ido compartiéndose, influyendo en las diversas sociedades desde su creación en el periodo medieval. El vitalismo biológico, que apareció, que es, por ejemplo, lo que viene de las dos eh, formas o conceptos de qué es el vitalismo, como he explicado, porque hay un vitalismo biológico que apareció entre los siglos XVIII y XIX y el vitalismo filosófico apareció ya en el siglo XIX, finales ya, y en todo el siglo XX. ¿Y qué es lo que defiende el vitalismo biológico? Pues que los organismos vivos poseen un principio inmaterial, fuerza vital o vis vitalis, que diferencia la materia orgánica de la inorgánica. El ser humano tiene alma, vida por dentro, que es lo que diferencia del resto de seres inertes. Pero no solo al ser humano, a los animales, a las plantas, con respecto a las rocas, que son seres inertes. Ese es un ejemplo. El vitalismo filosófico considera la vida como la realidad radical y centro de reflexión, y rechaza totalmente el mecanicismo. Las principales figuras destacaron en Alemania, en Francia, por ejemplo, Nietzsche, Dilley, Bergson, y por ejemplo, también un ejemplo en España con Ortega y Gasset. ¿Y qué es el racio-vitalismo? Es una doctrina filosófica desarrollada principalmente por Ortega y Gasset, uno de los filósofos más destacados del siglo XX, y luego, bueno, posteriormente Julián Marías, que fue su discípulo o alumno, fue el que continuó. ¿Y qué es lo que fusiona esta corriente filosófica? El racionalismo, el uso de la razón, lo que hablaba Descartes, y el vitalismo, la vida como realidad radical. Propone que la razón no es abstracta, sino una razón vital o histórica, herramienta esencial para gestionar la vida humana y sus circunstancias, buscando un equilibrio entre entender la existencia y vivirla. Porque, por ejemplo, el racional vitalismo o el racio vitalismo, al final lo que te habla es de que el ser humano tiene razón y que tiene que vivir la vida. Entonces, ¿qué une? El uso de la razón más la vida como realidad radical, y es tu vida la que va formándose, como habla Ortega y Gasset en esa frase que es muy recordada, muy importante en el filósofo español, que es yo y mis circunstancias. Tú lo que decidas vas a tener pues, cosas buenas, cosas negativas, es decir, positivas o negativas a lo largo de tu vida, dependiendo cómo vayas eligiendo y realizando tu vida en torno a tus propias circunstancias. Y para finalizar, voy a hablar de los juicios de Nuremberg, esos juicios que cumplen 80-81 años, que fueron una serie de tribunales militares liderados por las principales potencias, que todo el mundo o la gran mayoría las conoce, pero bueno, yo las nombro por si acaso alguien se la ha olvidado, pues Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, que procesaron a la cúpula nazi por crímenes de guerra contra la paz y de lesa humanidad tras la Segunda Guerra Mundial. Estos juicios marcaron un hito en el derecho internacional, porque sentaron al final las bases para la justicia penal internacional, que es, por ejemplo, lo que está haciendo Netanyahu, el primer ministro israelí en la zona esa de verdad de matar. Pero luego yo entiendo, siendo historiador, que si te ataca un grupo terrorista te tendrás que defender a ti mismo. Pero lo que ha hecho en Palestina es algo brutal para la población palestina. Mi opinión. Es verdad que si te tienes que defender del terrorismo islámico como existe en esa zona, pues está bien, pero lo que no puedes hacer es matar a todo el mundo, como se ha hecho, por ejemplo, Alemania, otros tantos, por ejemplo, Italia, por tal de conquistar y destrozar a un país que se dijo en los años 90, por ejemplo, España participó en esa conferencia de Madrid, en la época de Felipe González, en la cual España sí que tenía trato y favor por parte de las principales potencias aliadas. El problema luego ya vino que después bueno, se va a cumplir 3 años en octubre, el 7 de octubre, por toda la vergüenza que ha hecho sobre todo el terrorismo de Hamas a la población palestina, que llevan ya 20 años gobernando el Estado. Pero a mí eso aparte me parece ilógico, también me parece ilógico lo que ha hecho el primer ministro israelí. Otro ejemplo, Putin, que está invadiendo un país soberano como es Ucrania. Es verdad que Ucrania pertenecía a la Unión Soviética desde 1922, alrededor más o menos, que fue expandiéndose por otros países entre 1922, cuando se unificó todo, porque Ucrania existía en 1917 por lo de la Guerra Civil Rusa, pero claro, directamente quedó absorbida por lo que fue por la expansión soviética. Y eso que decían los soviéticos y los estadounidenses, que no querían que hubiese colonias por parte de los europeos. Pero para ellos sí, pero para Europa no. Otro ejemplo que podría ser a través de los juicios que podrían llevar a Putin, pero que es muy raro, igual que a Netanyahu porque tiene el apoyo estadounidense.
Lo del presidente chino Xi Jinping por intentar conquistar Taiwán. Otro ejemplo también de expansión china. Y el problema es que pueden llevarlo a cualquier juicio penal internacional, pero es raro que a los principales presidentes y potencias mundiales los lleven. Y entre ellos hubo ahí 22 líderes nazis en los juicios de Nuremberg, Hermann Göring, que está en la diapositiva, Rudolf Hess y Joachim von Ribbentrop, que fue el ministro de Exteriores alemán, que el que hizo el pacto Ribbentrop-Molotov con el objetivo de anexionarse la parte occidental, Alemania, y la parte oriental, la Unión Soviética. Fueron juzgados ante el Tribunal Militar Internacional, hubo 12 o 10 que los encarcelaron, a otros los mataron, a otros 3 quedaron absueltos de estos crímenes de guerra. Así que con ello finalizo y comento que soy historiador y os he puesto este vídeo relacionado con definiciones y dos intelectuales en Estados Unidos y en Gran Bretaña en el ámbito del pensamiento. Darle a like, suscribiros, comentar. Y por último, he hablado del juicio de Nuremberg, muy conocido, pues os ha parecido interesante también darle a like, suscribiros en los comentarios. Y bueno, ya repito ya, para finalizar el vídeo, que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.